Muchas gracias, señor presidente. Bueno, se trata de varias sentencias relacionadas con la misma ley 1448 de 2011. Una de ellas está relacionada con la prórroga de la ley contenida en la sentencia C-588 del 19. Y las otras sobre los segundos ocupantes, también expedida por la misma Corte Constitucional en la sentencia C-795 de 2014 y C-330 del 2016. En lo atinente a la restitución de tierras, esta categoría de los segundos ocupantes no existe, no la previó la norma y deja a los campesinos en la miseria. Aún así, sean sujetos de especial protección constitucional y la mayoría sean víctimas. Ahora, me quiero referir en general al texto propuesto y lo voy a leer de manera textual, comillas. Texto propuesto para primer debate del proyecto de ley 284 del 2020 Senado y 199 del 19 Cámara, acumulado con el proyecto de ley 247 del 19 Cámara, por medio de la cual se modifica. Quiero primero que atienda a la introducción del título. Se modifica la ley 1448 de 2011. Mira, ahí viene un infinitivo que se llama modificar, de ahí emana ese modifica. Y los decretos ley étnico 4633 de 2011, 4634 de 2011, 4635 de 2011, ampliado por 10 años su vigencia. Ahora, en cuanto al objeto de la ley, artículo número 1, dice, a través de esa ley se prorroga por 10 años la vigencia de la ley 1448 para precisarle al ponente del 2011, por la cual se dictan medidas de atención, asistencia, reparación integral de las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones. Mira, hay que ser bastante preciso. Primero está en la parte del título que modifica la ley y luego en el objeto mismo del proyecto, como está diciendo el ponente, yo difiero de él, dice, y se dictan otras disposiciones y luego se para, así como la vigencia de los decretos ley étnico y demás que acabamos de escuchar. La definición modificar significa transformar, cambiar algo, mudarlo en alguna de sus características. También significa dar un nuevo modo de existir la sustancia material. Es también gran determinar, restringir, complementar un cemento lingüístico. Todas estas expresiones tienen que ver con la palabra modificar. Entonces, ni en el título lo impide, como tampoco en el objeto del proyecto, porque queda abierta la posibilidad, dice, de modificar la misma ley 1448. Así que desde ningún punto de vista podemos compartir, como lo decía el honorable representante John Jairo, autor de la iniciativa legislativa. Quiero resaltar lo primero. Tanto el título como el artículo primero del proyecto faculta para tratar otros temas relacionados con la ley 1448 de 2011. Y entre tanto, tratamiento diferenciado por los segundos ocupantes en situación de vulnerabilidad, que también forman parte de los exhortos de la misma Corte. Por lo tanto, no se percibe que se viole el principio de unidad de materia, como tampoco el de consecutividad, ya que el mismo proyecto así lo enuncia con lo que acabo de precisar. Primero modificar y luego se dictan otras disposiciones. Por lo tanto, la proposición presentada tiene un arraigo fuerte dentro del mismo proyecto, es de recibo porque se trata de la misma ley, es de recibo porque responde a dos exhortos que tienen que ver casualmente con la ley 1448 del 2001. Justificamos. La presente tiene por objeto adicionar un artículo nuevo al proyecto de ley 199 del 2019 Cámara, acumulado con el proyecto de ley 247 del 2019 Cámara, por medio del cual se modifica la ley 1448 de 2011 y los decretos leyes étnicos que ya conocemos, ampliado
por 10 años su vigencia con la finalidad de dar cumplimiento a las decisiones conferidas por la Corte Constitucional en la sentencia C795 del 2014 y C330 del 2016, las cuales exhortan de igual manera al Congreso de la República a suplir los vacíos sobre los segundos ocupantes con el procedimiento de restitución de tierra arreglado en la Ley 1448 del 2011. Al respecto, es una sentencia ya conocida, se ha hablado bastante durante este periodo, desde el día de ayer, y creemos que encontramos un arraigo bastante fuerte para poder determinar que se puede incluir esta nueva norma en razón de la protección también de los derechos de los segundos ocupantes. A eso me refiero entonces, señor presidente, y a todos los presentes. Creemos que bien podría solicitarle que nos acompañaran con el voto positivo y se incluyera esta norma dentro del texto de la reforma propuesta. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente. Voy a hacer unas pequeñas precisiones. Sobre la forma, yo creo que no puedo añadir más cuando el mismo título y el objeto del proyecto lo legitima. Materia está claro, es la misma ley, 1148 está completamente clara. Exhortos son dos exhortos sobre la misma ley. El mismo objeto facilita que se pueda tratar dentro de esta reforma. Ahora, quiero precisar dos cositas, además de eso, para no hablar de forma, sino de fondo. No creemos realmente que se requiere una consulta previa y creo que ya dio algunas explicaciones el senador Barón Cotrino, y toda vez que no estamos hablando nosotros de grupos étnicos, no estamos hablando de colectivos de comunidades negras ni miembros de resguardo indígenas, sino estamos hablando de campesinos vulnerables. Es interesante resaltar esto. A veces nosotros tenemos la costumbre, muchas veces, y en eso me puedo incluir también yo, que para algunos efectos tengo en cuenta alguna jurisprudencia o concepto de la Corte. Cuando habla el senador Roy Barreras respecto a la vulnerabilidad y la definición, yo creo que la Corte ya lo tiene plenamente definido y dice un concepto que tiene la Corte Constitucional. La vulnerabilidad es un proceso multidimensional que confluye en el riesgo o probabilidad del individuo, hogar o comunidad de ser herido, lesionado, dañado ante cambios o permanencia de situaciones extremas o internas. Bueno, y sigue hablando la Corte. O sea, nosotros no necesitamos que nos definan cosas. Ahora, la ley no define muchas cosas. La ley muchas veces enuncia, como el caso del derecho penal. ¿Acaso la ley define qué es hurtar? No, él no define, sino el que hurtare. Y el verbo rector es ese y tenemos que atenernos a la definición que da casualmente el legislador, más la interpretación que dé la doctrina y la jurisprudencia. Entonces quiero decirle, eso ya está zanjado también, senador Roy Barreras. En eso no hay ninguna dificultad sobre qué es vulnerabilidad. Hay suficiente ilustración y concepto de la misma Corte Constitucional que nos ayuda. No puede olvidar usted que esta proposición va encaminada a favorecer las personas vulnerables. Yo no creo que la Corte estaba pensando en paramilitarismo, yo no creo que la Corte estaba pensando en terrateniente, no creo que la Corte no estaba pensando en eso, estaba pensando en cómo poder proteger ciertos derechos que nosotros creemos que en razón de este proyecto de ley pueden ser incluidos. Así que creo, senador Roy Barrera, que en estas apreciaciones cortas podemos precisar que deslegitiman las precisiones o alcance que usted le quiere dar a desvirtuar la proposición. Ellas siguen firme y entonces, señor presidente, lo que usted estime conveniente. Muchas gracias. Señor presidente, pues inicialmente decirle pues, que creo que suficiente ilustración hay. Todas las intervenciones se han agotado y todos los matices se han tocado. Y quiero de pronto decir, y creo que puede ser hasta manera de réplica, pero no voy a usar de ese derecho. Cuando el hambre llegó, ya yo estaba ahí. Cuando la explotación del hombre llegó, ya yo estaba ahí.
Y cuando comenzó la defensa de las causas del ser humano, yo también estaba ahí. Quizás muchos de los que allí hablaron no pueden conocer nuestros contextos, ni quiénes somos, ni cómo pensamos. Y de una vez decirle, no, yo no me estoy dejando usar. Le voy a decir con mucha transparencia, si yo veo una causa que se vea que no es defendible o defensable, como dicen los juristas, no lo haría. La proposición es sencilla y realmente apunta a personas con necesidades que tienen que ver con la restitución de tierras. Eso no hay polémica. Claro, discutir sobre algo que no se lee es fácil. Si no hubiéramos tomado la delicadeza por lo menos de examinar paso a paso la proposición, las cosas serían distintas y no hubiéramos evitado un largo debate. Por lo tanto, señor presidente, pues yo hago una proposición, en vez de aplazarla, pues más bien someta a la votación, hay suficiente ilustración y acabemos con esta situación. Si bien la proposición pasa, pasa, si no, pues veremos qué más podemos hacer, pero creo que la discusión está abierta, es válida, no veo por qué va a romper la unidad de materia, ni tampoco de consecutividad, nada de eso, ya hablamos de las formalidades también del fondo. Por lo tanto, esa sería mi última intervención. Muchas gracias, señor presidente.